el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Hay un audio que tengo ahí que nos envía el ciudadano Marino Matos. Sin embargo, para sentar las bases de ese audio, me voy a permitir leer esta información que ya de hecho la leímos en titulares en el inicio del programa. Hicimos algún tipo de comentarios. Sin embargo, voy a profundizar un poquito más para hacerlo de forma más íntegra. El juez federal John Constantine ha bloqueado la forma cautelar de la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado lunes, para poner fin al derecho que concede la ciudadanía estadounidense por haber nacido en el país, al considerar que es una medida descaradamente inconstitucional. Esa prerrogativa está concedida en el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Constantine, John, que es el juez federal, ha accedido a la solicitud presentada por varios fiscales estatales demócratas y ha ordenado bloquear la implementación de esa medida durante un periodo de 2 semanas mientras se realicen nuevas reuniones al respecto, según informaciones recogidas por la cadena estadounidense CNN. El juez ha manifestado que durante sus más de 4 décadas de servicio desde la Administración de Justicia nunca se había enfrentado a una petición tan clara como la de los fiscales demócratas. ¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó la decisión de firmar la orden ejecutiva? Es una pregunta. Se pregunta el juez federal, cuestionando el equipo legal del presidente Donald Trump. Se lo dije yo ahorita. El presidente Donald Trump tomó posesión del cargo de presidente el lunes pasado en Washington, D.C. Durante los primeros compases de su segundo mandato, firmó una serie de órdenes ejecutivas, que así se llama ya, que es especie como decreto, de un decreto aquí en la República Dominicana, que incluye la revocación de decenas de políticas de su predecesor, Joe Biden, medidas contra la migración o indultos a favor de los procesados por el asalto al Capitolio en enero del año 2021. Vamos a escuchar este audio que nos envía Marino Matos desde la ciudad de Nueva York, donde hace referencia a redadas producidas en la ciudad de Nueva York y en New Jersey luego de la toma de posesión de Donald Trump. Adelante, control. Buenos días, Giovanni. Sí, Giovanni, dile a Darling que sí, yo lo estoy escuchando. Aquí hicieron muchas redadas ayer y en New Jersey, en factoría. Se llaman orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es igual que un decreto. Ayer le dicen decreto, para que le dicen orden ejecutiva. Es lo mismo. Pero esas órdenes ejecutivas que está tirando Donald Trump, no todas van a pasar. Por ejemplo, la de derecho a la ciudadanía, eso no va a pasar, porque ese es el artículo 14 de la Constitución que nos da el derecho a ciudadanía. A mis hijos, a todos los hijos de los inmigrantes. Muchos no van a pasar. La gente aquí está contenta, porque esto lo que había que era un desastre. Aquí lo que había cosas democráticas, un desastre. Mariconeando en la escuela, con los niños, enseñándoles cómo se mariconea, haciendo... asaltando, robando. Es un desastre lo que había aquí, era un desastre, y él está poniendo orden. Aquí vinieron demasiado gente mala, ese es el problema, mi hermano.
Pero las cosas que están pasando, mucha gente está contenta, aunque van a pagar gente buena por los malos, es cierto, pero la gente está contenta. Y él lo dijo antes de ser presidente que iba a hacer eso. Y nosotros votamos por él sabiendo que él iba a hacer eso. Tú sabes, y sabiendo que iba a afectar gente mía, hasta de mi nacionalidad, hasta de mi pueblo, gente van a ser afectadas. Pero que coño, había que hacer algo, mi hermano. Esto estaba del diablo aquí, del carajo. Buenos días, ya tú sabes, saludos por allá. Gracias, Marino Matos, por ese audio. Ciertamente, hubo un momento en que un alcalde de la ciudad de Nueva York logró controlar un poco los asaltos. Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, que de hecho vino aquí como asesor de la reforma policial, no sé si bien pagado o si fue de manera honorífica, pero sí estuvo aquí un tiempo y logró controlar a la ciudad de Nueva York, porque eso se puso que usted no podía salir a las calles. Esos morenos inmediatamente te echaban una puñalada y te asaltaban. Se puso Nueva York completamente complicado, peligroso, y otros puntos en New Jersey y otros estados de los Estados Unidos y condados. Y con el mandato del presidente Joe Biden, eso regresó y se puso prácticamente invivible la ciudad de New York, sobre todo la zona de el Alto Manhattan y el Bronx, muy peligroso. Lo que parece es que con estas redadas que ha dicho Marino van a empezar a apresar a esos malandros que se dedican a la ejecución de esos hechos punibles. Sobre todo son negros, son inmigrantes también, son negros que viven en los proyectos, en los buildings en New York, y son muy peligrosos. Son gente que se te mete en la marihuana, porque allí ya está prácticamente legal, y tú te montas en un ascensor de esos y fácilmente te consigue un tigre de esos que va fumando públicamente en un ascensor en medio de todo el mundo. Y pienso que eso debe tener algún tipo de control, porque el que tiene su cabeza mareada no piensa derecho. Lo único que esos ilegales, Lino, salen por un lado y después vuelven y entran por otro. Es lo mismo que sucede aquí. Es lo mismo que sucede aquí cuando la migración apresa a los ilegales, los envían a sus países, y sobre todo los haitianos los deportan, pero a la semana, a los 15 días vuelven. Eso mismo pasa con Estados Unidos, sobre todo en la frontera con Texas. Correctamente. Donald Trump se frontera con México es un problema, Texas-México. La construcción del muro, ¿de acuerdo? En Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Y ese muro es bastante alto. No sé si ustedes lo han visto por la... yo he visto videos. Sí. Y ese muro lo brincan, lo rompen por donde quiera. Igual que el que están construyendo aquí. La peor inversión del gobierno, señores, ha sido la construcción de ese muro, que nosotros decíamos al principio que no iba a resolver nada. Los muros no crean realmente. Eso no resuelve nada. La vigilancia sí. Y la vigilancia con criterio, ¿verdad? Porque el problema es que en muchos países la vigilancia fronteriza, además de que casi nunca cuentan con la cantidad de personal como para mantener vigilada toda la frontera. Es difícil, que no es nada fácil. Es difícil. Hay puntos que son críticos que no hay forma de que puedan vigilar por ahí. Y por ahí penetran los inmigrantes. Por ejemplo, los muros no paran a nadie. No sé si ustedes recuerdan cuando el muro de Berlín, ¿verdad? En Alemania. Lo destruyeron. Que ese muro, sí, y por eso lo destruyeron, pero inclusive hay una canción del gran Nino Bravo que fue en honor, conforme narra la historia, al primer ciudadano que intentó pasar el muro de Berlín, llamado Peter Fischer, de 20 años de edad, que era un ciudadano que en medio de la protesta intentó pasar el muro y lo mataron. Le dieron un tiro, y en honor
a él esa canción de Nino Bravo que dice: tiene casi 20 años y ya estás cansado de soñar. Esa canción que fue compuesta para cantarla Nino Bravo es en honor justamente a ese ciudadano que Canto inclusive a la libertad, es un canto a la libertad, que se dedicaba a los trabajos de la construcción junto a su padre e intentó pasar el muro de Berlín y lo mataron. Se llama Libre, la canción de Nino Bravo, muy bonita. Y los muros no resuelven nada. Lo ideal es, desde mi punto de vista, obviamente, que en el mundo no existan fronteras. Sería lo ideal. Desde el punto de vista religioso, para coincidir en este punto con Wilton, aunque él no coincida conmigo, ¿verdad? ¿Cómo nació el mundo? No había fronteras. No existía división. No le ponían puerta al mundo. No había nada de eso, no habían barreras. Desde la creación, para coincidir con Wilton, porque cuando dije que no había fronteras me miró de una vez, mira cuál disparate que viene de este ahora. Pero ahora quiere coincidir. Yo dije, yo he hablado. No, pero me miraste. Tú no puedes pensar por mí. Lo que pasa es que si no hubiera fronteras, eso nos conviene a los países pobres, pero a los países desarrollados no. Entonces ahí radica el problema. Pero precisamente fue la división incluso hasta de clases, que se inventaron la frontera en el mundo para mantener los pueblos divididos, ¿verdad? Y incluso para segregar los pueblos. Pero no debería existir fronteras. Ahora, si todos fuéramos desarrollados, pues lógicamente que no tendrían sentido las fronteras. Desde la fundación del mundo ha existido esa frontera. Recuerda el episodio con Jericó, las murallas de Jericó. No, pero desde la creación del mundo no había fronteras. Para entrar a la ciudad de Jericó, lo que Josué tuvo que tocar el cuerno. Puso el pueblo a marchar, sí, marchen. Pero la creación, estamos hablando de la creación. Cuando tocó bulla, derribaron las murallas. Pero estamos hablando de tu Dios. No, estamos hablando cuando de Dios. Creó al mundo. Ahí no había divisiones, ahí no había fronteras. Él mismo se acaba de poner una coraza. Dice mi Dios, claro. Yo creo tú invocas a Dios todos los días. En Yahvé, en Yahweh, en el Shalom Adonai. Lo que está diciendo el Dios Darling, uno. Darling, ya muchos países europeos han establecido no liberar la frontera. Pero esos países están ligados, los cheques. Sí, en Europa. Han hecho primero un acuerdo en la década de los 80 y luego en el 90 confirman un convenio donde permiten la libre entrada y salida sin tener que tener. Que no le ha ido mal. Mira, le ha ido bien económicamente. El Reino Unido son países similares. El Reino Unido salió del grupo ahí está Francia, España. Y está contemplando volver. Porque la situación económica ha empeorado a partir de su salida. ¿Por qué se establece? El Reino Unido ha tenido una cantidad de migrantes enorme en los últimos años. Pero si tú buscas porque salió de la Unión Europea. ¿Qué le motivó a ellos esa cercanía a ese acuerdo? ¿Fue eso? El asunto económico, turista, la educación, el folclore. Son como 7 u 8 elementos que ellos priorizaron para hacer ese intento. Luego de 10 años volvieron en los 90 y lo hicieron convenio. Es decir, lo importante es que abrir la frontera en esos países. Yo aspiro a la eliminación de la frontera. Sí. Y ojalá ese pero sueño acá por Estados Unidos, por ejemplo, hay una información. Es una quimera, no un sueño. Sí, mira, hay una información que nosotros comentamos aquí en este programa el pasado año, y es que para el año 2025 iba a haber una apertura conforme ese pasaporte electrónico del que tú haces referencia, y un acuerdo entre la República Dominicana y España de que ya se iba a poder viajar sin visa a España, los dominicanos y dominicanas. No sé si eso también es parte de ese paquete del que se ha hecho referencia con ese pasaporte,
pero pienso que pudiera ser. Y lo que plantea Darling con relación a... En esa parte, sí, el propio presidente dijo que una de las excusas que ponían los Europa, ¿verdad?, para la visa Schengen, era esa, que el pasaporte no era digital. Pero viajar en condición de turista, lógicamente, exacto, eso hay que decirlo. Realmente yo no lo entiendo, porque yo he visto ciudadanos europeos que tienen una tarjeta como la de nosotros. Sí. Yo no Mira, y entiendo lo que eso. plantea Darling con relación a que no haya frontera. Yo voy a repetir una frase que he dicho aquí en otras ocasiones, pero que reviste importancia capital. Es que yo no he visto todavía en ninguna parte que se haya podido revelar esa información, ni a un ebanista, ni a un herrero, ponerle puerta al mundo. No hay forma. Entonces, si Dios, el creador del universo, hizo el mundo y no hay la posibilidad de colocarle una puerta, yo de manera particular pienso que no debe haber fronteras, que usted debiera poder viajar al lugar que quiera sin tantas rigurosidades. Ahora, ¿a qué obedece justamente esas restricciones para viaje? A que existe en el mundo una desigualdad en términos económicos. Y entonces, al existir la desigualdad en términos económicos y haber países de primer mundo, de segundo y tercermundistas, donde hay una pobreza que arropa, ¿verdad?, a ciertas naciones del mundo, es obvio de que de alguna manera debe existir algún tipo de control, porque si no fuera así, por ejemplo, nosotros seríamos invadidos más que lo que estamos por el vecino país de Haití, que vive una crisis. Pero de igual forma, Puerto Rico, Nueva York, España e Italia, Alemania, otros países que necesitamos visa para ir, fueran invadidos por nosotros. Porque si bien es cierto que Haití vive una crisis muy difícil, no menos cierto es que nosotros en términos económicos estamos por encima de ellos. Entonces ellos vendrían aquí y nosotros nos iríamos a otros puntos. Pero hay una Entonces de ahí depende la necesidad imperiosa de que se produzcan algunas restricciones para poder viajar a diferentes puntos del mundo. Es que no hay igualdad de condiciones, yo lo dije hace un rato. Sin embargo, también hay que destacar que las barreras la impusieron los países poderosos después que saquearon a los países que hoy tienen menos. Por ejemplo, cuando llegan los europeos aquí a esta isla, 1492, nosotros éramos una isla rica, ¿verdad?, con minerales extraordinarios y en grandes cantidades. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues se apoderaron de nuestra riqueza. Y después que se apoderaron de nuestra riqueza y extinguieron a nuestra raza, entonces impusieron barreras. Ellos pudieron sí venir aquí, ¿verdad? Y no había barrera. Ni siquiera le pidieron, como dice la gente, un papelito. ¿De dónde vienen ustedes? ¿En calidad de qué vienen ustedes? Sencillamente vinieron con la idea de que esto era de ellos. Se apoderaron de todo y después que nos saquearon, entonces impusieron barreras y dijeron, no, ahora ustedes para venir aquí tienen que venir con papeles. No, pero ese saqueo fue en lo posterior. ¿Me doy a entender? Sí, pero recuerda que el primer viaje de exploración en el año 1492, que era un sueño que tenía el marinero Cristóbal Colón y que iba vendiendo ese proyecto a diferentes estamentos de poder. Y digo el marinero porque Cristóbal Colón era un miembro de la Marina de España. Entonces, ese primer viaje de exploración, donde vienen Santa María, La Pinta y La Niña, que eran embarcaciones prácticamente comparadas con las que vinieron posteriormente, un tanto frágiles, y que llegan a tierra y que él habla de un descubrimiento, que eso está prácticamente entredicho en el sentido de que nosotros sí, solo sí existíamos. Ahora, para ellos empezamos a existir en ese momento cuando llegan y nos ven que estas poblaciones estaban pobladas
valga la redundancia, por la raza indígena. Entonces, en el segundo viaje es cuando él, de aquí para allá de ese primer viaje, da la noticia a los reyes católicos y llevó muestra de lo que encontró. Quienes lo mandaron, ¿verdad? Y lleva muestra de quienes lo enviaron. Lo que pasa es que en ese momento había una crisis en España y se necesitaba especies y otros asuntos para fortalecer la economía española en medio de lo que posteriormente se llamó la época del Renacimiento. Entonces, cuando se dice sobre la riqueza que habían en toda esta zona, es cuando ellos vienen con más fuerza, inclusive inician el catolicismo, que ya para los posteriores viajes vienen sacerdotes, vienen obispos, porque ya vienen preparados inclusive hasta para cobrar los impuestos a los indígenas, claro, y esclavizarlos y hacer el cambio de oro por espejitos y todo ese tipo de cosas. Y abusaron de los indígenas. Y también fortalecen su economía. Lo que le quiero decir es que hoy el desarrollo de esos países del primer mundo está cimentado sobre el saqueo de los países del tercer mundo. Todos. Pero tú tienes que recordar. Estados Unidos en el 16 se apoderó de lo que aquí generaba riqueza, las aduanas. ¿Pero qué hizo Francia con los ingenios de Haití? Lo mismo Francia. O sea, y la madera preciosa. Se benefició de Pero claro, se desarrollaron sobre la base del saqueo de los países de que hoy nos llaman tercer mundo, algunos incluso aspirando al cuarto. Estamos bastante subdesarrollados. De los pueblos que en el momento a lo mejor eran pobres de mente, pero ricos, claro que sí, en especie. Entonces, como esta gente tienen esto y no saben ni siquiera cómo hacerlo para refinarlo, para producirlo, pues lo cogemos nosotros que tenemos avances tecnológicos y nos apoderamos de eso y nos enriquecemos. Yo debo confesarle a ustedes y a los amigos que nos están escuchando, tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano. Y cuando miré hacia arriba, hacia el techo de esa majestuosidad, oro, estaba impregnado enchapado de un material amarillo que relumbraba, y a mí me dieron ganas de llorar. La riqueza, el dinero que hay ahí. Pues yo sentí, en vez de almaravillar, yo sentí como que eso que yo veía en esas paredes evidentemente era oro, o es oro. Yo sentí mi pueblo, sentí los pueblos de América en ese techo, porque precisamente la riqueza natural es fundamentalmente el oro de todos los pueblos de América. Los extrajeron los europeos, y en gran medida la Iglesia Católica fue cómplice de eso. Y ahí estaba ese oro, ahí está ese oro. Sí, Darling, entiendo yo que es el de nosotros, de aquí, de América. Te digo algo. Para esos años, el oro era importante, pero no tenía el valor. Fíjate, para los años 60 y 50. Porque todo es relativo. Escucha. La gente acá, los dominicanos, los dientes se los ponían en oro y en plata. Es decir, que era algo normal. Los dientes, que cualquier joven, en los años 50, tú veías ellos con un diente de plata y de oro. Lo que pasa es que es relativo, Giovanni. Es relativo. Te estoy diciendo que yo recuerdo jóvenes, yo siendo un muchachón, veía ahí en el batey mucha gente exhibiendo dientes de oro. Es decir, que ese diente de oro, así mismo, y de plata. Pero esos dientes de oro los exhibían personas que tenían dinero. El que no tenía nada no podía exhibirlo. Mentira, de barrio. Porque los metales. Sí, pero eso le hacía ver como una persona diferente. Sí, era un lujo. Sí, era un lujo. Los metales, por algo se llevaban los metales. No todo el mundo se lo ponía. Te estoy diciendo que yo vi gente en los blogs con dientes de oro. ¿Por qué se llevaron los metales? De plata. ¿Por qué se lo llevaban? ¿Por qué los europeos cuando vinieron se llevaron los metales? El más valor. ¿O por qué todavía hoy empresas norteamericanas controlan los metales de República Dominicana? Te digo algo. A mí me dio un haitiano. Y los canadienses. Que era diplomático. Porque eso todavía, desde aquel tiempo,
sigue manteniendo Yo valor. me encontré con haitianos en un taller. Ahora tiene mucho Wilfrido, más valor. En un taller hace un año. Y comenzamos a hablar, no sabía que era haitiano, porque el tipo tiene el color de nosotros, pero cuando comenzó a hablar, bueno, este hombre parece que es extranjero. Pero tampoco lo quise ubicar que era haitiano. Y me llamó aparte. Estamos hablando de un tema. Dice, mira, ustedes conocen lo que hay en Haití. Ese que tuviste allá, en Italia o en Roma, en Haití eso está lleno de minas y de dinero, de recursos que uno desconoce. No, claro, él me dijo a mí, contigo. en Haití hay una riqueza que ustedes aquí los dominicanos desconocen. Me dijo a mí, yo fui diplomático por tantos años, se quedó aquí viviendo. Y yo así como tú te sorprendiste de lo que tuviste allá, me sorprendí de lo que él me dijo. Aquí hay países del tercer mundo, del cuarto mundo, que está lleno de riqueza, que lo están acechando. ¿Pero en manos de quién están? En manos de doctor. ¿Y qué buscan los Clinton metidos en Haití? Está lleno de minas, Pero bauxita. te estoy diciendo, los Clinton, tanto la mujer como el esposo, que están metidos en Haití, Sí. ¿qué buscan ahí? Entonces los haitianos están riqueza. están peleando por otra cosa y están ricos ahí. Él dijo a mí. Por eso. No, tan rico no. Detrás de riqueza. No, que eso no es de la gente, eso no es de los haitianos. Su país es rico, pero ellos están peleando ahí por otra cosa que desconocen que es ellos mismos. Eso Mira, no los no es un hecho fortuito, por ejemplo, que el 17 de abril del año 1492, Hablando ya de Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. de Castilla firman un documento que se llama las Capitulaciones de Santa Fe, donde se hicieron los acuerdos con el marinero Cristóbal Colón de el % que iba a recibir de las riquezas que consiguiera aquí. Óyeme bien, pero no fue que le dieron un dinero para que compre cosas. Pero lo es apoyaron. que vinieron a buscar. Pero le apoyaron en todo. Pero a Cristóbal Colón le dieron todos los recursos para los viajes. Todo. No, pero para los viajes. Ahora, estaba todo pago. Para los viajes, pero no para que le dieron la compren dieta. aquí. Lo que llamamos dieta acá, a él le dieron su dieta doble. Está bien, le financiaron el viaje. Pero lo que quiero establecer es que no le dijeron, mira tantos millones para que tú compres mercancía. No. Está financiado el viaje y vete, busca. Es una expedición. Claro, y después los españoles, en este caso Isabel y Fernando, aunque ese era un matrimonio medio extraño, porque el reinado de Isabel era más grande que el de Fernando. Y en cierta forma hubo separaciones de bienes ahí. Tú eres con lo tuyo, pues Isabel te da lo de ella, ¿verdad? Que era mayor el reinado de Isabel. Sin embargo, en el caso de después que Colón va y da la noticia y lleva muestra lo que encontró aquí, ¿verdad? Entonces volvieron con el espejito ahora. Decide Isabel es mandar colonos, o sea, que vengan a colonizar para acá, y implementó un sistema que todavía se ve como derecho de propiedad, que fueron los repartimientos. Entonces comenzó a repartirle tierra, porque como esto era de ella, ¿verdad? Entonces comenzó a repartirle tierra a los colonos para que vengan a sentarse aquí, comiencen a extraer riqueza y les pagaran tributos a ellos, y de esa manera ellos entonces tenían beneficios. O sea, tenían una parte importante. Era por donde quiera que le entraba. Claro, sí, por donde quiera. Entonces, mandaron gente a que vengan a poblar, porque en su lógica entendían que los que vivíamos aquí no eran pobladores, eran animales. Eran parte de la propiedad de los españoles, los que encontraron aquí. Y en consecuencia ellos trajeron españoles que sí eran ya personas, los que ellos consideraban... Eran gente, eran obreros. Consideraban ciudadanos, que no eran esclavos, eran ciudadanos, entonces los mandaban y colonizaron aquí, y entonces estos trabajaban, ponían gente a su servicio a trabajar, en este caso los aborígenes, los ponían a trabajar a su servicio, y los que generaban como riqueza les pagaban tributo a la corona. Se aprovechaban de las mujeres, de las indias. De todo. Bueno, sí, momento de la pausa. Ya son las 8:59 minutos. Volvemos con más aquí en la Universidad de la Información. Adelante, Miguel.